año hablando acerca de dar gracias a Dios. Es el año del agradecimiento. No se les olvide que es el año del agradecimiento. ¿Es el año de qué, hermanos? De ser agradecidos. Pero hay dos formas de acercarse a Dios. Las personas pueden venir a Él a través de obras. Hay personas que para acercarse a Dios hacen muchas obras creyendo de que con esas obras ellos van a agradar a Dios, van a encontrarse con Dios. Y la otra forma de llegar a Dios es por medio de la fe. Y por eso es que para muchos fe es sinónimo de muchas cosas. Si yo les preguntara esta mañana para ustedes qué es fe, seguramente hay muchos conceptos que tenemos en nuestra mente, pero para muchos fe es dar como un salto en el vacío. Para muchos fe es como adentrarse en un mundo de oscuridad. Para muchos fe, hermanos, es como atreverse a hacer algo incierto. Es como arriesgarse. Para muchos la fe es como algo mágico, que si yo la poseo puedo tener acceso y puedo hacer como muchas cosas. Pero cuando yo estaba estudiando, yo le decía al Señor: Señor, dime en realidad ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a mí acerca de la fe? Y por eso el Señor me llevó a este pasaje, porque en este pasaje encontramos la letra que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Quiero que usted se detenga ahí en la primera frase. La fe, en otra versión dice, es la certeza de lo que se espera. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Hay un predicador, tremendo hombre de Dios, llamado Spurgeon, y él dijo: no es la forma, hermanos, dice él, escribiendo acerca de la fe, no es la forma en que usted se aferra, dice, a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que lo salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que lo salva. Si dice, aun cuando la fe es un instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. Fue lo que este hombre de Dios escribió, este tremendo predicador llamado Spurgeon. Entonces la palabra que se traduce como certeza, o en la versión que yo tengo es garantía, es la palabra de donde viene, hermanos, teoría, que significa, hermanos, algo que se apoya en hechos. Es decir, nuestra fe no es una fe que está en el vacío, no es una fe que es, hermanos, nada más alguien que me la enseñó por allí, sino la fe del cual Dios nos está enseñando esta mañana tiene un título. Y ese título es la palabra misma. De ahí se sustenta todo lo que nosotros hoy creemos. No está basado en pensamientos humanistas, no está basado en dichos populares, no está basado en algo que alguien dijo, sino nuestra fe está basada en la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? En la palabra de Dios. Por eso es la diferencia entre las religiones y la iglesia cristiana. Las religiones basan su fe en los dichos de algún profeta, en los dichos de algún hombre que vivió, que seguramente levantó un grupo y escribió libros, pero nuestra fe se sustenta en las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Por eso el versículo dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la palabra certeza significa teoría, es aquello que se apoya en hechos. La fe es una sustancia, es algo real, es algo del cual usted y yo podemos echar mano todos los días. No se apoya, hermanos, en una filosofía, sino se apoya en la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Digan conmigo: mi fe se debe apoyar en la palabra de Dios. Si no se apoya en la palabra, no es fe. Simplemente no es fe. Si la fe que usted posee no está apoyada, no está sustentada en la palabra de Dios, no es fe. Y ahí es donde
mucha gente, hermanos, tambalea. Hay muchos hermanos nuestros que tienen demasiadas dudas en su vida, demasiados problemas en su mente, muchos conflictos en su espíritu. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene como fe muchas veces no lo apoya, no lo sustenta en la palabra, sino a veces se sustenta en dichos que hemos oído por ahí. Ni siquiera usted puede, hermanos, basar su fe en lo que un predicador eminente puede decir. ¿Cuántas veces hemos oído de personas? Yo conozco tremendos hombres de Dios, grandes siervos de Dios, muy buena palabra, pero yo no puedo basar mi fe en lo que ellos dicen. Mi fe se sustenta en la verdad de la palabra de Dios. De ahí que es importante que usted cada día conozca las verdades. ¿Por qué es que el diablo entonces ataca la verdad de la palabra? ¿Por qué es que hay un conflicto en nuestra mente todos los días? Por una sencilla razón. Satanás, hermanos, va a buscar atacar la palabra. Por eso es que en la mente nuestra hay una lucha constante, hay una batalla muy interesante. Y cuando usted lee la palabra, quiero que lean Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y se van a dar cuenta que Satanás es quien cuestiona la palabra de Dios en el corazón del ser humano. De repente, a usted le ha pasado que usted empieza a cuestionar lo que Dios dice. Usted en su interior dice: ¿será que Dios de verdad me ama? ¿Será que de verdad Dios me oye cuando yo oro? Empieza uno a cuestionar. ¿Será que de verdad Dios va a regresar por su iglesia? ¿Será que de verdad Dios perdona mi pecado por todo lo malo que yo he hecho? Y empieza un cuestionamiento en la mente, y usted no se da cuenta que el enemigo de nuestra fe se llama Satanás. ¿Cómo se llama el enemigo de nuestra fe? Y él siempre va a buscar cuestionar la verdad. Y Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, que dice, las obras del diablo. Ahora, ¿cuál es la obra principal de Satanás? Escuche, la obra principal del diablo es atacar la verdad o las verdades de Dios. Desde un principio el diablo se ha propuesto cuestionar todo lo que viene de Dios. Por eso es importante que usted sustente su fe, porque estoy seguro que el diablo todos los días, él hace su aparición y él empieza, especialmente cuando estamos viviendo un tiempo difícil, especialmente cuando estamos pasando por un momento de dificultad, ahí aparece el diablo. Y es ahí, usted dirá, ¿cómo aparece él? Él no va a aparecer en una forma visible como tal vez usted se imagina. No, él aparece a través de pensamientos, a través de ideas, a través de filosofías, a través de religiones. ¿Y cuál es el principal objetivo de él? Atacar, destruir la verdad de Dios. Y cuando la persona permite que eso empiece a entrar a su corazón, es donde empieza a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios, y se produce un conflicto en el ser humano, y entonces uno empieza a dudar, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo único que agrada a Dios es el que tiene fe. Lo que a Dios le impresiona de mí no es lo bueno que yo canto, no es que yo esté en la iglesia, no es que usted tenga un privilegio, porque es más, aún pudiendo yo tener un privilegio, yo puedo cuestionar a Dios, puedo dudar si de verdad lo que estoy haciendo es de Dios. ¿Me explico? Nuestra fe no se basa en teorías humanas, sino se basa en la verdad. Pero esa verdad, dice el versículo, es atacada. Por eso dice el verso 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando. ¿Desde cuándo peca el diablo, hermanos? Desde el principio.
Entonces, ¿qué es lo que hace que mucha gente tambalee en su fe? El pecado. Cuando una persona empieza a pecar deliberadamente, entonces está cuestionando la verdad de lo que ya aprendió. Y el diablo no se duerme. Y quiero llevarles a una cita muy famosa en el libro de Génesis, para que usted vea que el enemigo, hermanos, va a estar siempre ahí para hacer que su fe en algún momento tambalee, dude y finalmente fracase. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El diablo hará en su mente, pondrá confusión, pondrá duda. ¿Y qué es lo que él va a atacar? Digan conmigo, el diablo ataca la palabra. Él siempre va a hacer que usted no crea en lo que ha entendido, en lo que ha creído. Y aquí hay un pasaje muy famoso en capítulo 3, donde la serpiente tiene un diálogo con la mujer. Ustedes lo han leído, quiero que lean conmigo. Dice, la serpiente era más astuta. Noten lo que dice, más astuta. Eso significa que el diablo siempre ha sido astuto. Él no le va a tomar a usted el pelo. El diablo no se puede jugar con él. Él es un ser, por eso no de vale tiene su nombre, diablo, astuto. Y aquí representa, la serpiente representa a Satanás. Y dice que todos los animales, pero dice del campo que Dios el Señor había hecho. Y noten cómo dice, así que le preguntó a la mujer. Vean el diálogo. Y dice, es verdad. Noten lo que ahí está diciendo, es verdad. Es una pregunta, pero dice, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Una pregunta. Ahí está la serpiente. La serpiente antigua, representada por el diablo, mentiroso, adversario, así son los nombres de él. Y viene y le dice a la mujer, es verdad que Dios les dijo a ustedes que no podían comer de ese jardín. Ese cuestionamiento